Tengo aquí una liada en un momento. No sé si os acordáis que os pregunté en el vídeo anterior de a ver cómo podía apañar esto. Bueno, pues me he puesto a buscar cosas y demás. Y claro, cuando pensé esto también pensé, ay, ¿y si lijo los muebles estos y los vinilo? Cosa que Andrés me dijo, uff, mucha faena. El caso es que he ido a abrir esto de aquí. He abierto aquí y he visto esto. Resulta que estos muebles son de madera clarita debajo. Claro, cuando yo llegué, esto, lo que es naranja estaba pintado de azul clarito. Y lo que es morado estaba pintado de azul oscuro. No me gustaba. Y lo cambiamos y lo pintamos porque lo lijamos y todo. Pero yo no sé si es la pintura o qué, que le pasa lo mismo que a la pared. Al ser bastante mate, atrapa todo. Claro, al ver esa esquinita digo, voy a usar un sitio donde no se vea mucho y voy a ponerme a pelar. ¿Hola? ¿Podéis apreciar esto? ¿Lo bien que está el mueble aquí? Sí, estoy repelando a ver cómo se queda. Porque si está así, ya le he mandado a Andrés un aviso que me va a matar. Pero si está así, vale la pena pelarlo todo y dejarte de pinturas. O sea, no sé quién fue el lúcido al que se le ocurrió pintar esto con lo bonito que es este color. Es que además este material es lo más fácil que hay para limpiar. Lo más limpio, lo más todo. ¿Por qué? En serio, ¿por qué a alguien le dio por pintar todo esto? Bueno, pues que al final nos hemos liado. Se lo he comentado a Andrés y le ha parecido buena idea. Y hemos ido a por esto, que es el típico rascador para la vitro. Lo que pasa es que con la cuchilla sí que es verdad que levanta esto, pero lo raya. De hecho aquí Andrés se ha llevado un poco lo que es el plástico de la chapa. Y yo he hecho aquí una rayita. Lo que mejor, esto que he enseñado antes y esto. Por lo tanto, como esto funciona, hemos pensado en mirar mañana un decapante en Leroy Merlin, que había un botecito de 100 mililitros por 2 euros o 3 euros y así probamos. A ver. Pero oye, de momento voy abriendo camino.
Bueno, primeras dos puertas terminadas. Lo único que el canto este lo hemos dejado porque no tiene chapa. Es directamente pintaron en la madera. Hay cada chapuza aquí. Luego, no sé si lo veis, pero ahí hay dos agujeros. Uy, espera. ¿Veis los agujeros, no? Pues eso es porque en el interior lleva eso y pusieron tornillos más largos y lo agujerearon. Pues así está todo. Así está todo. Es, vamos, chapuza tras chapuza. Pero bueno, poco a poco. De momento la cosa es despellejarlo todo y si nos gusta se queda así y si no lo vinilaremos y bueno, apañar tiradores, bisagras y demás. Pero poco a poco, muy poco a poco, lentamente y sin prisas. Si me seguías por aquí desde hace un año, te acordarás que Ana y yo, de Ana Slow Life, sacamos una agenda que hicimos nosotras desde cero, la creamos, la diseñamos con el Canva y todo. Y es esta agenda de aquí, ¿vale? Que la verdad es que me ha encantado disfrutarla. Y bueno, hicimos unas cuantas en una imprenta y vendimos también unas cuantas, pero aún así es algo que sale muy caro. O sea, hacerlo con tapadura, este tipo de gusanillo, la capa protectora de plástico por si se moja, que no pase nada. Si haces muchas, sí que sale rentable, pero si haces poquitas la verdad es que acaba valiendo demasiado. Total, que este año diseñamos cada una la nuestra, ¿vale? También para compartirla. Yo era semana vista y ella la hizo a día por página, ¿vale? Y pensamos, bueno, en vez de invertir tanto como en esta para que luego se vendan, que sí, se vendieron las que hicimos, se vendieron, pero resulta muy caro. Y pensé yo, bueno, pues llevamos a una copistería, aunque sea para nosotras, aunque no vendamos ninguna, pero al menos pues lo llevamos a una copistería que nos impriman las páginas a color y nos lo pongan en el típico gusanillo normal y corriente con la tapa de plástico y la trasera negra. Pero estuve mirando y la verdad es que salía casi a 15-20 pavos a lo tonto, aun siendo de esa calidad mala. Y dije yo, pues, ¿qué quieres que te diga? Con las agendas que hay hoy en día en las tiendas, ya que es un momento en el que no me puedo permitir hacer esto ahora mismo, por ciertas circunstancias, estamos guardando por algo que ya más adelante contaré, si me animo. Así que nada, me pasé por Teddy, por Action y por Lidl y al final me decidí por la agenda del Lidl, que es esta de aquí. Que me hizo gracia porque es desde agosto del 2025 hasta diciembre del 2026, es decir, tiene año y medio. Tapadura y estaba este modelo y otro. Cogí este modelo porque es con líneas, ¿vale? Es este tipo de diseño. El otro diseño era el típico que son cuadrados en blanco y sin líneas ni nada. Yo prefiero este diseño. Y bueno, la agenda está muy bien, por 4 euritos, es que es una pasada. Está muy bien. Tiene esto así. Lo único malo que le veo es que el calendario mensual no lo tiene. Es decir, solo tienes los días, sin más, ¿vale? Luego tiene en cada semana un detallito así, ya sea en un lado, en otro. Luego al final tiene este bolsillito. También tiene estos separadores para cumpleaños. Calendario del 2026 y del 2025, lecturas y películas y series recomendadas. Luego también tiene una serie de pegatinas que son muy monas, pero he de decir que las pegatinas de la otra agenda me gustaron más, un poquito más que estas. Aún así son muy chulis, la verdad. Y luego ya pues las páginas de notas, de listas, de contactos y ya tenemos la agenda otra vez de nuevo. Así que nada, por 4 euritos este año tiramos de esta agenda y ya otro año pues imprimiremos la nuestra propia, que se queda ahí, pero se queda resguardada, aunque para otro año me toque cambiar todos los días de posición. Pero bueno, el diseño así al menos está listo.